Bueno, para nosotros es un gusto abrir un nuevo capítulo acá en el Camerino TV, que hemos tenido, digamos, la posibilidad de conversar, de tener tertulias con grandes personajes de la vida y el deporte, sobre todo de Venezuela. Y estando muy cerca de mi casa, yo vivo acá en Bogotá, y estando muy cerca de mi casa, relativamente cerca, digamos, en la ciudad de Cali, está un gran amigo, un gran entrevistado. Pero voy a saludar primero a Bruno Gómez, que se une a la tertulia y que va a ser parte de este programa. Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Octavio? Para mí es un placer estar en el Camerino, nuestro primer invitado, por llamarlo de alguna manera, en el mundo del fútbol, en nuestro espacio, acá en el Camerino TV, amigo de la casa, por supuesto, personaje muy importante, no solo del fútbol venezolano, sino del fútbol suramericano, y ya, vamos a empezar a saludarlo, Octavio. Bueno, como decíamos, un gusto poder conversar con Rafa Dudamel luego de tanto tiempo, compañero de trabajo de nosotros, ex técnico de la selección de Venezuela, hombre muy importante y sobre todo en este país donde estamos, en Colombia, ídolo de grandes clubes. Rafa, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Octavio, Bruno, gustazo. La verdad que me place, aunque sea a través de esta vía, digitalmente poder saber que están bien. La verdad que muy emocionado. No, nosotros también, Rafa, y la verdad es que nada, después de un tiempo, después de bajar la marea, después de toda la experiencia que te ha tocado vivir en los últimos años, es un gusto poder conversar de esta manera y establecer una charla sabiendo además el respeto, el aprecio que te tenemos por tanto tiempo juntos, más allá del fútbol, de lo que nos ha tocado vivir fuera de la cancha contigo. Y nada, lo primero que quiero saber es cómo estás, dónde estás, qué estás haciendo en medio de esta locura de la pandemia. El cariño es recíproco, inolvidables momentos compartidos en la televisión. La verdad que son anécdotas que siempre recuerdo con muchísimo cariño. Estoy en Cali, yo tengo mi residencia aquí en Cali, aquí en Colombia, y gracias a Dios esta cuarentena, esta pandemia nos tomó familiarmente en casa, luego de haber finalizado la etapa en Atlético Mineiro. Pues llegamos ya casi que al límite de comenzar la cuarentena. Y como les decía, fuera de cámaras antes de comenzar a grabar, eh, gracias a Dios nos ha agarrado aquí en casa y hemos aprovechado al máximo todo este tiempo porque hacía muchísimos años, yo creo que tenía más de 20 años que no paraba un tiempo de tanta calidad en casa, con mis hijos, con mi esposa, pudiendo atender, pudiendo atenderles con calidad de tiempo y de verdad que estoy muy feliz. Rafa, evidentemente no es la mejor manera para que se haya dado esta situación, ¿no? Digo por el tema de la pandemia, pero ¿no te habías dado cuenta que necesitabas descansar un poco? A ver, el futbolista, el deportista profesional parece que no para nunca, ¿no? Y hasta que llega el momento del retiro, algunos se van como dirigentes, otros como entrenador, tu caso, pero no paran. ¿Cuándo te diste cuenta en esta pandemia que este descanso te puede venir bien para encaminar algunas ideas por allí? Sí, no, no, el ritmo es imparable y uno con la adrenalina de la competencia, del juego, de las concentraciones, haciendo lo que nos gusta, se sumerge allí y se cree Superman. Y te van pasando los años, y siempre te sientes fuerte, pero pasa también o se suma a esa adrenalina que la familia se adapta a nuestra vida. La familia te sigue, admira, se identifica, es la palabra, con la carrera, sufren cuando se pierde, disfrutan cuando se gana, entonces están para todos lados con uno y uno va es para adelante. Y después de 21 años de jugador, yo no había terminado de jugar de mi carrera de futbolista, ya había firmado contrato para dirigir Estudiantes de Mérida,
y pegué una carrera con la otra. Entonces, uno se va sintiendo bien y va tirando del carro para adelante con toda la fuerza y te vas creando nuevos objetivos y vas alcanzando nuevas metas y siempre quieres más. En algún momento lo pensé en familia, lo pensé con el cuerpo técnico, cuál podrá ser el punto en el que hagamos una pausa y recarguemos. Pero se presentó de esta manera, como no lo teníamos planificado. Y entonces allí fue cuando me empecé a dar cuenta que sí, ya era hora, lo necesitaba, no solamente familiarmente, sino físicamente también. Mentalmente necesitaba eh, vaciarme, necesitaba vaciarme porque refrescar las ideas, marcar nuevos retos, era necesario. Y por supuesto salir recargados de ese amor familiar que es esa gasolina de avión nuestra. Rafa, desde muy joven, digamos, tú has tenido que protegerte en el buen sentido de la palabra. Fuiste el primer gran jugador que salió de Venezuela, arquero de la selección, en momentos críticos de la selección, cuando el equipo caía goleado. Te tocó siempre poner la cara, digamos, has sido un líder desde tu etapa de jugador. Y luego en la etapa de técnico lo mismo, asumir muchas veces conductas en pro de un grupo, proteger a una serie de personas, tener que estar pendiente de que todos estén bien, dirigir a la selección de tu país era el gran sueño de tu vida y te tocó hacerlo en un momento clave de la historia de nuestro fútbol, ir al Mundial Juvenil, digamos, todo lo que te ha pasado en los últimos tiempos. Y yo hablaba contigo hoy antes de la nota y te notaba otro tono de voz. Y pregunto, ¿sentiste que soltaste una carga, Rafa, por más de que el deseo en lo deportivo siempre es estar en la élite donde has estado? ¿Sientes que en este momento soltaste una carga y que puedes reformular tu vida en muchos aspectos? No, dirigir la selección de mi país no fue nunca una carga. Sí, es una gran responsabilidad, pero decir una carga es como que estabas llevando algo que no querías. Y nunca fue así. Para mí, No, digo la carga que representa, Rafa, estar siempre digamos, en la mirada de todos. Obviamente la selección no, obviamente eso es un lujo de muy pocos como tú, pero estar siempre en la mirada de todos, el técnico de la selección, dúdame el para acá, dúdame el para allá, hace esto, hace lo otro, vaya acá, digamos, sí. eso. Y terminas siendo el responsable de todo lo que sucede. Públicamente, sobre todo de lo menos agradable o de lo malo. Porque en esta carrera de entrenador siempre lo bueno es para los jugadores, como corresponde, y el guía, el líder, va detrás de ellos disfrutando de lo que se va haciendo. Pero uno lo aprende de esta forma, a convivir con esas responsabilidades, a disfrutar, a aprender y a crecer con todo lo que te va sucediendo. Entonces, no es una carga porque eh, tú eres consciente, soy consciente de las metas que me planteo, de las posibilidades que puedo tener para alcanzarlas y por supuesto del equipo que tengo a mi alrededor para trabajar y poder hacer la realidad. Pero lo disfruto mucho, me encantan esas responsabilidades. Desde futbolista, la vida solo me fue marcando en este camino y fui aprendiendo el significado de cada etapa de mi vida, las repercusiones, y por eso siempre he prestado especial atención en ese cuidado, que la gente pueda disfrutar, que la gente pueda identificarse, que la gente pueda admirar no solamente cuando uno está en la cancha, ganando o perdiendo, sino cuando uno está fuera de ella, porque así como futbolista, el entrenador, como producto, tiene que saber qué es lo que representa. Rafa, ¿sabes qué?
siguiendo el tema de la pandemia, el descanso obligado, que no solo te tocó a ti, nos tocó a nosotros, a los futbolistas, a otros entrenadores, etcétera, prácticamente todo el mundo. Leía un par de calendarios que ha puesto el fútbol italiano y yo digo, caramba, ¿cómo van a hacer los atletas para aguantar, y voy a ser muy venezolano con el término, aguantar la pela de lo que les viene? 3 o 4 partidos a la semana eh, para terminar una liga que le quedan 30 juegos a cada equipo en prácticamente un mes, mes y medio. Hoy quizás no estás dirigiendo, pero tú has pensado en eso, cómo tiene que manejar un entrenador la situación ahora que arranque el fútbol, y cómo te hubiese tocado, o lo difícil que hubiese sido, mejor dicho, mantener durante la pandemia a tus jugadores bien concentrados. ¿Te lo has puesto en tu cabeza esta situación? No, no he hecho el ejercicio porque como me ha agarrado fuera del trabajo este momento, digamos que no he hecho el ejercicio, pero es fácil, es muy sencillo. Uno lo puede imaginar, el jugador vuelve emocionado, ansioso de volver a la competencia, el jugador regresa con todas las ganas y el riesgo principal es el de la preparación para volver a la competencia, porque no te dan 4 o 5 semanas para tú realizar un acondicionamiento óptimo y que no existan los riesgos o que se reduzcan los riesgos de lesiones. Dígame, si bien preparado, esa carga de partidos cada 72 horas es exigente y riesgosa. Imagínate después de 3 meses sin actividad continua y sin un buen acondicionamiento. Y ya ha pasado. Cada jornada, la noticia principal, además de que volvió el fútbol y que estamos felices todos, es la lesión de uno o de otro. Es Entonces, así. esa va a ser la principal consecuencia. ¿Qué acarrea eso para uno como entrenador? Bueno, sencillamente que te tienes que volver un entrenador casi que digital, mucho de pizarra, mucho de videos, más de descanso, porque si haciéndolo con equipos bien preparados, tienes que basar todo tu trabajo en recuperación y en optimizar los tiempos, porque no hay donde profundizar mucho, imagínate regresando de esta cuarentena. Entonces, en, creo que lo mejor está en los países que, que faltando pocas fechas han cancelado lo jugado del primer semestre del año y, e iniciar uno desde cero. Aquí en Colombia lo más seguro es que vaya a ser así. Mm. En Francia lo hicieron de tal manera. eh, entonces, eso va a reducir el nivel de riesgo. Rafa, digamos ahora con esto de la pausa, sin el saco de entrenador, con ese buzo que tienes puesto y con la tranquilidad, entre comillas, que te da el hecho de tener a tu familia al lado y de ver las cosas de otra manera. ¿Te pusiste a pensar o reflexionaste todo lo que te ha pasado en los últimos años? Todo lo que conseguiste, todo lo que pasó, todo lo que... y lo digo, Rafa, porque, y voy a contar una intimidad. Recuerdo un partido en Quito que fuimos a transmitir con la televisora que trabajamos, que trabajaba Bruno también con DirecTV, y recuerdo que estábamos sentados en el restaurante del hotel abajo, tú y yo, y siempre me decías lo mismo, golpe intermedio, porque me pegabas bastante, pero me decías lo mismo, me decías, cuando yo dirija la selección nacional vas a ver a dónde vamos a llegar. Y hoy te toca pasar todo este montón de tiempo. ¿Lo reflexionaste? ¿Lo digeriste? Sí, 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 ya está bien digerido. Y las reflexiones son, la verdad, muy positivas porque fue una experiencia única. Dirigir la selección de mi país es lo más hermoso que me ha sucedido y de mucho aprendizaje. Y Dios me fue llevando etapa tras etapa, sub 17, sub 20, 2 procesos sub 20
la absoluta, me fue preparando para toda esa experiencia. Y, y no solamente apoyándome en los números, sino en lo vivido en cada entrenamiento, en cada partido, en el camerino, en las concentraciones. No necesito, de verdad, no necesito un reconocimiento público para disfrutarlo, para saber que hicimos muchas cosas que valieron la pena. Pero siente, Bruno, perdón que te interrumpa, Sí. pero sientes, Rafa, que faltó eso, que falta reconocimiento público a lo que pasó. No, lo que pasa es que la última etapa o el momento de mi salida fue muy traumática y es lo que ha quedado más fresco, ¿no? Desde octubre para acá, con aquello de la carta de Joseph, muchos elementos extradeportivos que quisieron empañar lo deportivo. Fue triste, ¿verdad? Pero los jugadores muy compenetrados y muy identificados, todos en el camerino, en el vestuario, como una familia, pusieron cara, plantaron cara con carácter, con mucha jerarquía, y esa solidez no es fácil de conseguir. Entonces, hablaron los resultados y las demostraciones de los futbolistas que mostraron cuál era realmente la cara de la selección. Rafa, hablaste del caso de Joseph, ¿no? Y te pregunto, si no te hubiese tocado todo el proceso que tú resumías, Estudiantes de Mérida, sub-17, sub-20, para dirigir la selección, quizás lo de Joseph te hubiese agarrado de una manera distinta, porque recuerdo tus declaraciones, recuerdo tu manera de expresarte, y yo particularmente, y esto lo digo no como periodista, sino como seguidor del fútbol, yo no tomé bien las declaraciones, no la renuncia. Si no quieres estar más en la selección por X circunstancias, yo lo respeto, pero algunas declaraciones del jugador me cayeron pesadas y pensé que podía haber una reacción tuya y no fue así. ¿Qué fue lo que más te costó en esa situación en particular con el tema de la renuncia de Martínez y sus declaraciones que generaron también respuestas de sus compañeros, como era lógico? Es que yo ya sabía que venía la carta. Ajá. Yo ya sabía que venía. Pues Entonces estaba ya preparado estaba allí. preparado. Sí, 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 sí. Estaba preparado. Pero no, y sé que además incitaron a algún otro que también la firmara, Mm. porque recuerdo que en algún momento uno de ellos se me acercó con lágrimas en los ojos, ya no aguanto, me están presionando para, para firmar una carta, yo te conozco muy bien, hemos vivido en los procesos juveniles muchas experiencias, ya no aguanto más. Digo, haz lo que a ti te dicte tu conciencia y tu corazón. No permitas que nadie condicione tus decisiones. Pero entonces el haber estado preparado me permitió tener la inteligencia emocional para poder manejar esa situación, porque no era desde un tema deportivo, definitivamente no era desde un tema deportivo. Entonces, eso me agarró ya preparado y enfocado a cómo debía enfrentar la situación y cómo debía transmitírselo a los futbolistas para que ellos tampoco salieran al choque y teníamos 2 partidos por delante, porque la idea era toda desestabilizar para luego llegar a contra Bolivia. Qué casualidad, la Bolivia de Farías, a la que apostaron que nos ganaran, y luego Trinidad, 2 partidos jugados jueves y lunes, cuando normalmente es viernes y martes. Fue toda una componenda, pero como lo dije al principio, la jerarquía, el carácter y la claridad del equipo nacional estuvo por encima de cualquier intención de tropiezo. Y Rafa, ¿te sentiste decepcionado por eso? ¿O, digamos, tu experiencia como jugador también en momentos muy difíciles te ha tocado estar en todos lados, sobre todo acá en Colombia, donde te tocó
sentarte en mesas muy calientes para luego llevar esa experiencia a dirigir y conocer también al jugador cómo reacciona. Pero ¿en algún momento te sentiste decepcionado por toda esta situación o cómo lo manejas internamente? No sentí decepción porque yo sé que esas no fueron palabras del jugador. Eso no fue obra, sentimiento del jugador, porque pude compartir con él muchísimas ocasiones y sé de su calidad humana y sé de su calidad profesional. Siempre digo que el futbolista, y a mí me tocó vivirlo, puede estar inconforme, insatisfecho por no jugar, por tener un partido malo o porque lo sacas durante el partido, pero, pero ya lo otro, la manera como la redactaron, como la quisieron vender, estaba muy lejos de la realidad de lo que era mi relación, no solamente con él, con todos los futbolistas, porque de puertas para adentro, eh, no voy a decir que era un jugador más, porque ya en mi rol de técnico, pero de puertas para adentro, la comunicación y la transmisión del mensaje era muy transparente con todos, con todos. Y a lo mejor no les gustaba. Vas a jugar, no vas a jugar, estás convocado, no vas a estar convocado, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, cumpliste con esto, me faltaste con esto, pero siempre cara a cara, con transparencia y se desarrolló una lealtad profesional inquebrantable. Y de allí eso sí lo hizo eh, doloroso al momento que ya no había otra razón para continuar, que debí dar por terminado mi ciclo en selección. Pero por eso no tuve margen de decepción, todo lo contrario, siempre para con él y para con todos, mucha admiración. Rafa, últimamente, y quizás tengo que viajar en el tiempo a la era de San Vicente, han existido muchos casos, ¿no? De cartas por acá, renuncias por allá, situaciones extrafutbolísticas. Y yo decía en mi Twitter, quizás también por un video en estas nuevas plataformas como el YouTube, etcétera, que no solo es jugar al fútbol para ir a un mundial y que la selección venezolana últimamente está envuelta en casos que no sé, que creo que evidentemente no ayudan y que nos aleja de las copas del mundo. Falta algo allí que no tiene que ver con lo futbolístico, porque yo creo que el talento, y ya lo vamos a conversar, te prometo que vamos a hablar de fútbol también, pero, ese tipo de situaciones, y tú que has estado en tantos vestuarios de los dos lados, como jugador y como técnico, ¿sí terminan marcando algo en lo que pasa en la cancha al final? Entorpece, sin lugar a dudas que entorpece, distrae, desvía el enfoque y a lo largo termina alejándote de la consecución del objetivo. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo, ¿cuál fue? El tener jugadores en la élite. El tener jugadores en la élite. Bueno, hoy no estamos preparados para tratarlos como jugadores élite. Esa es la gran realidad. Y por eso es que nuestros futbolistas no se sienten representados por nuestra dirigencia, porque vienen de las mejores ligas, de los mejores países, futbolísticamente hablando, de vivir, de ver, de recibir otros tratos. Y cuando vienen a la selección, vienen por sentido de pertenencia, por el orgullo de la camiseta nacional, se admiran de una manera tan bonita entre ellos, incluso habiendo dos, tres generaciones, hay una admiración entre todos y un respeto absoluto. Pero el futbolista venezolano no se siente representado por nuestra dirigencia. Y, les voy a decir, eh, hoy en día, a esta altura, el dirigente todavía pelea porque quiere ir en el primer puesto del avión. Hoy todavía el dirigente pelea porque él cobra esto y nosotros no. Hoy el dirigente nuestro todavía discute
¿por qué se les trata de esta manera y a nosotros no? O sea, queriendo tener un reconocimiento a la par del futbolista, que es el verdadero protagonista. Eh, Hoy el dirigente nuestro todavía discute o se siente relegado porque el futbolista no le saluda con cariño. No, no. Hay ciertas cosas en la vida que tú te las tienes que ganar, te las tienes que ganar. Bueno, esa lucha interna la tuve durante todos los años. Esa lucha interna la tuve porque mi trabajo no era solamente el, el preparar partidos, el convocar jugadores, el analizar rivales, toda la dinámica del entrenador. No, era aquella lucha interna con la mentalidad de los nuestros que es un ancla que nos tiene, que no nos quieren dejar avanzar, que no quieren que se surja inconscientemente, porque no digo que lo hagan de manera intencional, pero no evolucionan, esa es la palabra. Nuestro futbolista evolucionó, nuestros dirigentes se quedaron en el tiempo, pero de hace muchos años. Mm. Entonces, esas diferencias te marcan algunos choques internos que, sin lugar a dudas, terminan siendo un elemento distractor para la consecución del gran objetivo. Que me parece, Rafa, que la diferencia está en que las generaciones cambiaron, los jugadores cambiaron. Si bien es cierto, el fútbol local tiene muchísimas falencias, también ha crecido en función de lo que era antes. Y así como se clasificó Mundial Juvenil, los dirigentes no clasificaron al Mundial, ¿no? Digamos, ahí hay un vacío en la historia que quedará siempre así. La dirigencia de Venezuela todavía le falta clasificarse al Mundial. Sí, y no han comenzado la preparación. Y mira que a esa selección mundialista subcampeona del mundo tuvo 3 años de preparación. Es decir, que si lo llevamos proporcionalmente a lo que debe empezar la capacitación de nuestros dirigentes para llegar a esa altura, yo creo que a esta generación de dirigentes no les va a alcanzar el tiempo. Y que es, Rafa, no solo dar, porque muchos pueden decir, no, yo le di partidos amistosos, yo le di cancha de entrenamiento, ¿por No, qué no es eso, no? no, eso lo hace cualquiera. Por eso, Eso lo eso hace cualquiera. correcto, Poner el claro. dinero y la facilidad estructural, eso lo hace Sí, que cualquiera. sería es lo mínimo. La diferencia está en la conducción. El Uh-huh. otro día compartía una conferencia con el profesor Benito Floro, aquel entrenador del Real Madrid Que llevó a Arango a España. que, Uh-huh. que llevó a Juan al Mallorca, y él decía, los campeonatos, los partidos se empiezan a ganar o las estructuras se empiezan a formar desde el liderazgo y la jerarquía del presidente, del dirigente, después la del entrenador, y de ahí vengan con la de los capitanes. Pero nosotros estamos apoyados desde la jerarquía, el liderazgo de los futbolistas, de los entrenadores, y en muchas ocasiones trascendentales nos encontramos solos porque los dirigentes no están a esa altura. Rafa, ahora que te veo con tu familia allí, este tipo de entrevistas así se hacen un poquito más fácil para ustedes, porque he notado no solo en ti, sino en muchas horas de YouTube y otros compañeros que también han tenido la oportunidad de entrevistar a muchos, los veo más relajados de esta manera que cuando les ponemos el micrófono o cuando están en una rueda de prensa. ¿Lo sientes así? Lo que pasa es que los escenarios han cambiado, ¿no? Y entonces, desde la cuarentena, ¿cómo tú puedes abstraer al niño durante una Claro, hora o 2 horas? imposible. Entonces, forman parte. Entonces, ahora todo es muy, muy distendido, por más que uno trata de aislarlo, es imposible. Entonces, ya lo hago natural Sí. y forma parte del espacio donde estoy. Y Claro. Bueno, no. entonces Esto no es te, una no- manera de ellos también como que, epa, me lo están quitando por un rato. La gente no sabe, pero yo a mi mano izquierda hay una remodelación en mi casa que tuve que frenar para poder hacer Ah, esa bueno. nota. Por ejemplo, ¿no? Son las cosas
¿Qué Bueno, pasa? porque Bruno es un magnate, entonces está remodelando la mansión. No, La Rafa, mansión termina aquí en mi sí, espalda. eh, te voy a cambiar el tema, pero antes quiero digamos, como darle un cierre a lo que veníamos hablando de la selección y quería que me dijeras desde adentro, desde corazón, porque, digamos, todo lo bueno lo sabemos. Vimos el Mundial, vimos la eliminatoria, vimos todo lo que pasó. ¿Qué fue lo más difícil de todo este tiempo con la chaqueta de la selección puesta? Me- Deportivamente hablando. Sí, o digamos, dentro de toda tu experiencia, si no es deportivamente hablando, pues digamos, dentro de esa experiencia como entrenador, ¿qué fue lo más duro? Lo que tú dices, uy, la verdad es que esto sí no me lo esperaba o esto sí era complicado. Tú sabes que para mí fue todo muy placentero, para mí fue todo muy, muy bonito, muy sencillo, muy fácil, porque pudimos producir en nuestros futbolistas la confianza que se necesita para jugar a ese nivel. Nunca tuvimos un partido nosotros, bueno, te voy a hablar yo como entrenador, nunca tuve un partido con sensación de perder. Nunca, nunca, nunca salimos a un partido donde eh, yo dijera, esta noche la cosa va a estar complicada. Y si hay alguno que se pudiera acercar a esa sensación, fue aquel partido contra Argentina en Madrid. Y no era que tuviese la sensación de no tengo confianza, no trabajamos bien, sino que había tal serenidad, tal seguridad del grupo, que, que ni siquiera hubo la necesidad de aquella arenga antes del partido, en el camerino, antes de salir a la cancha. Era un nivel de madurez increíble. Y yo decía, bueno, yo quiero esperar para ver el partido porque hay mucha tranquilidad. Ese día había un ambiente distinto, ese día había un ambiente distinto. Eh, y ya ustedes se acuerdan de lo contundente de aquel Claro. encuentro. El equipo estaba lúcido completamente. Todos andaban en un nivel de lucidez increíble. Y deportivamente todo fue muy, muy placentero lo que yo viví en la selección, desde el principio a fin. Desde el primer partido que jugamos en Galicia, cuando empatamos 1-1, hasta el último partido que dirigimos, que ganamos 4-1 a Japón, allá en Japón. La verdad que hubo momentos, hubo picos altos de rendimiento fantástico que yo me sentía orgásmico, yo me sentía ahí en la línea con un orgullo que no me cabía en el pecho. Rafa, el otro día, no recuerdo quién, colocaba un recordatorio en Twitter sobre el gol de Yangel, entrevistaron a Yangel, digo en el Mundial, no, creo que fue de cabeza. Y Sí, me quedé no solo viendo ese gol, vi prácticamente el resumen de todos los goles del Mundial y estuve un rato llegué a la sub-17, en algún resumen que encontré en el Mundial, evidentemente en la sub-17 quizás no fue el Mundial esperado, pero sí una magnífica clasificación. De esas dos selecciones, y no hablo por el resultado porque sería muy sencillo, ¿cuál crees que tuvo el sello que tú siempre le buscaste colocar? Porque a veces vas con una idea, se va dando, se te puede perder en el camino y reencontrarla o modificarla. Yo te voy a ser honesto antes de que me respondas. A mí me gustaba más cómo jugaba la sub-17 que clasificó. Ya en el Mundial, otra cosa. Me encantó esa selección sub-17, por ejemplo. las dos tuvieron el sello de Dudamel. Con las dos me identificaba y disfrutaba mucho. La sub-17 para mí, a ver, las tres generaciones juveniles que yo pude dirigir marcaron mi vida, ganando o no, porque la tercera generación que jugamos el suramericano en Chile no clasificó al mundial, Mm. pero jugó bien, Jugó jugaba bien, bien. jugó Y bien. esta de las tres generaciones era la más talentosa.
La de más jerarquía y carácter, la sub-20 subcampeona del mundo. Y la que tenía de las dos era la sub-17. Y digo que marcaron mi carrera positivamente porque me exigieron mucho como entrenador. Me exigieron mucho como entrenador. Los procesos fueron muy bonitos. Los procesos fueron muy enriquecedores. Evaluar a más de 60, 70 jugadores, tener que seleccionar en medio de tanto talento, aprender cuáles son aquellos aspectos que tienes que encontrar en el jugador que en el momento final de elección eh, te lleve a escoger entre dos o tres y hasta cuatro jugadores deportivamente en un mismo nivel, pero o que el carácter o que el físico terminaba imponiéndose uno sobre otro. Y lógicamente las edades no me permite compararlas, porque Claro. la sub-17 de Dudamel y sub-20 de Dudamel, las edades ya las hacen diferentes, entonces vives cosas muy distintas, pero aquella selección subcampeona de Sudamérica en Argentina, que jugaba con el 3-5-2, era un reto. Un reto total, Una exactamente. selección sub-17, jugando con tres en el fondo, con volantes laterales y no laterales volantes, porque no teníamos buenos laterales, con Ponce y con Peña en el ataque, que nos daban una presencia, un plus, era nuestro plus. Era una selección que tenía muy buena presencia y generaba respeto. Y tenía un libreto clarísimo. La sub-20 subcampeona del mundo era una selección de mucha jerarquía, de mucho carácter. Son bravos, son bravos. En estos días cuando vi la protesta pública o la solicitud pública que hicieron a través de una carta por el derecho que se ganaron de un premio que no han cobrado y que ya hace casi 3 años, yo decía, con razón, estos carajitos ganaron tanto. Ujú. Porque es que hay que tener personalidad para hacer algo así. Hay que tener personalidad. Y con el respeto que lo hicieron. Entonces, eh, yo vivía enamorado. Yo vivía enamorado de esa sub-20, su campeona del mundo. Vivía enamorado porque además era una selección que no tenía techo. Mientras más jugaba, mejor lo hacía. Mientras más partidos jugaba, más partidos, más nivel alcanzaba. Y la sub-20 de Chile, la sub-20 de Chile fue la selección más talentosa puesto por puesto. Puesto por puesto llegamos a tener hasta 3 y 4 jugadores por posición. Pero esa selección no llegó con ese grado de madurez, pero era algo intrínseco, no era que no hubiese tenido una buena preparación, porque internacionalmente incluso creo que fue la selección que más partidos internacionales jugó, por encima de los subcampeones del mundo, pero traía una huella negativa, traía una sombra negativa de la sub-17 anterior que habían jugado, donde habían clasificado al hexagonal, pero no habían podido clasificar al mundial. Y bueno, eso le pasó factura también con nosotros, porque hicimos una primera fase fantástica, primera vez en la historia que, que pasamos de primero en nuestro grupo, tranquilos, sin jugar la última jornada del cuarto partido, dándose otros resultados, ya estábamos clasificados y sin embargo no hubo necesidad, lo hicimos con una gran autoridad, ganándole a Bolivia por primera vez en un suramericano sub-20, 1-0 y clasificamos muy bien. Comenzamos el hexagonal empatando con Uruguay después de un grandísimo primer tiempo, 1-1. Después le ganamos a Brasil y luego nos encontramos en la encrucijada. ¿Qué hacemos? Nos falta un punto, nos falta un partido ganado. Entonces, emocionalmente entramos en un choque de ansiedad. Y perdimos con Brasil, con Argentina 3-0. Ujú. Y ahí el equipo entonces entró en crisis. Ahí el equipo emocionalmente entró en crisis y se me hizo imposible revivirlo. No pude, no encontramos el método. Y bueno, pero para mí también fue una experiencia fantástica porque el proceso fue impecable. Rafa,
¿Cómo es cantar el himno de Venezuela en la final de un mundial de fútbol? Uf, Eh, yo lloré en ese mundial desde el primero hasta el último partido, cada vez que se cantaba el himno. Yo me emocionaba muchísimo por, por la felicidad que me daba por el país, por la felicidad que me daba por los jugadores y pensaba yo también por la satisfacción de estar viviendo como entrenador lo que no pude vivir como jugador. Entonces era poner al día aquellos anhelos, aquellos sueños. Pero estar en la final del Mundial eh, es algo único. Tú sabes que todo el mundo te está viendo. Tú sabes que todo el mundo está viendo ese partido. Y era lo que yo le decía a los muchachos, este es el día que no podemos fallar. Pero lo vi en repetición al año de haberse jugado la final y más orgulloso me sentí después de haber visto el partido. Porque ahí al nivel de la cancha tú estás analizando lo que está haciendo tu equipo, lo que hace el rival, qué puedes hacer mejor, dónde puedes, pero cuando tú lo ves por repetición, que ves todo el partido como un fanático, como un espectador más, uff, qué partidazo que hicimos esa noche, qué partidazo que eh, hicieron ellos esa noche. es muy fácil decir el penal fallado, pero es que se buscó, Rafa. Creo Sí, que el equipo, no recuerdo bien ahora, pero hay un poste también, ¿no? aquella Eh, pelota que pegó Lucena Lucena, como de de Lucena, 45 metros, y, amagó a tirar y el centro de un tiro libre y vio el arquero es afuera y se la pegó contra el palo. exactamente. Y si uno revisa el partido en frío, Venezuela estuvo a la par y quizás, muy fácil decirlo hoy, quizás mejor que el rival, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Y se puede decir con total criterio. El primer tiempo fue parejo, ellos eh, ofensivamente tuvieron más claridad desde su frescura física. Mm. Nosotros habíamos jugado varios tiempos extras, ellos llegaron frescos, ellos no jugaron ningún tiempo extra, y eso al final pesó porque no tuvimos esa fuerza física para rematar con claridad. Fuimos producto de la calidad, del talento, de una idea colectiva que teníamos muy clara y sometimos al rival completamente. Tuvimos dos, tres opciones de gol, tuvimos el penal, eh, pero bueno, son mínimos detalles los que nos hicieron perder o los que nos hicieron no ganar la Copa del Mundo. Y para mí ese mínimo detalle pasó por allí, por la no frescura física que necesitábamos tener para jugar una final del mundo y contra un equipo como el inglés que físicamente era muy fuerte. Obviamente, Rafa, ese partido va a estar, digamos, en la historia siempre de todos nosotros y obviamente de tu carrera y ojalá que se pudiera cambiar en algún momento por un título de campeón del mundo, pero ese partido va a quedar para siempre. Digamos, esa sensación de terror de perder la final del mundo que nos pasa a nosotros que estábamos afuera, digamos, ver el partido a horas cambiadas, verlo con esa ansiedad, saber que en verdad no era una mentira ni un chiste, que Venezuela estaba por ser campeón del mundo. ¿Ese terror te sigue persiguiendo, Rafa, o digamos uno llega y dice, lo piensa y ya lo ve de otra manera? No, no, la verdad, Octavio, que nunca hubo ese terror, ni durante ni después, porque es que una final del mundo no se juega todos los días. Para nosotros, los venezolanos, mucho menos. Sí. En Sudamérica somos el tercer país en jugar una final de una Copa del Mundo. Argentina, Brasil y Venezuela. Entonces, eso no lo juega cualquiera y no se juega todos los días. Entonces, cuando vienen esos recuerdos, aquellos momentos, lo único que hay es felicidad. Sí, te puedo decir que en algún momento, finalizando el partido, me senté y le pedí a Dios poder ganarla por los muchachos, porque yo quería que nuestros futbolistas le regalaran eso al país.
le dieran esa felicidad que los iba a convertir en inmortales a los muchachos. Y ellos lo dimensionaban y eran conscientes de lo que estaban jugando, eran conscientes de lo que estaban jugando y lo que estaban a punto de alcanzar. Yo me sentaba y yo decía, por favor, Diosito, que podamos alcanzarla, porque yo quiero verlos felices, se lo merecen. Pero bueno, sin embargo, al no haberlo podido conseguir, sin duda alguna que la felicidad profesional que sintieron en ese momento y de la manera como les marcó su carrera, sirvió muchísimo. El jugador entendió la derrota, no sé si me explico, es decir, porque es muy fácil quedarse con eso en la cabeza y no superarlo, perder al final de un mundial. Bueno, Roberto Baggio dijo Sí, que para él ha sido algo que lo persigue y que por más que tuvo revancha no se lo quita de la cabeza. ¿Sientes que sí. el jugador venezolano pudo, no el 100%, Rafa, alguno a lo mejor todavía se despierta en la noche y no te lo dice, pero ¿crees que lo pudo superar? Sí, yo creo que todos lo superaron, porque nosotros siempre nos enfocamos en hacerle saber, en hacerle sentir, en que hubiese un crecimiento consciente a nuestros futbolistas de nuestras raíces, de lo que estábamos logrando y qué significaba para nuestro país históricamente por lo poco logrado en nuestro fútbol. Entonces, por encima de la tristeza de no haber alcanzado el título, estaba el orgullo de haber marcado un camino por primera vez en la historia de nuestro fútbol. Mm. Sería Y, injusto, sería injusto para ellos reprocharles o que ellos incluso se reprochasen a sí mismos Exacto. el no haberla ganado. Sería injusto. Rafa, dime la verdad. O sea, acá no nos va a escuchar Siempre te digo nadie, la verdad. no nos va a escuchar Siempre te digo la nadie. verdad. Estamos nuevos. Estamos nosotros. ¿Qué gol gritaste más? ¿El que le hiciste a Argentina de tiro libre o el de Samuel Sosa? No, el de Samuel Sosa. El de Samuel Sosa. Lo grité antes, durante y después. Porque Peñaranda estaba loco por quitárselo. Yo Allá iba decía, yo. no, era Samuel. Porque era un tiro que habíamos ensayado, era un tiro que habíamos practicado. En algún momento, siempre los días post partido, el equipo que había jugado más de 60 minutos, los jugadores que habían participado más de 60 minutos hacían un trabajo regenerativo y los que menos de 60 minutos hacían un trabajo complementario con el resto de los jugadores que no habían actuado. Y al final siempre nos quedábamos golpeando la pelota y, y yo les ponía un ejercicio con el arquero, imagínense el arco, con el arquero acostado, con la cabeza paralela al poste, para que tuviese que arrancar hacia el otro palo, con el silbato. Entonces, en el momento del silbato, el arquero se para y hace su recorrido, y en el momento del silbato también el pateador ejecutaba. Entonces, la idea era que sin barrera, Samuel pateara al palo más lejano del arquero. Yo le decía, no te preocupes por meterla en el ángulo, porque el arquero se preocupa siempre más por el lado, por el palo más lejano, que es el que tapa la barrera. Entonces, la inercia te lleva a inclinar la fuerza corporal hacia ese lado. Entonces, tú das aquel primer paso hacia el lado más lejano. Y cuando te patean al palo del arquero, te agarran no tan fuerte. Y el regreso siempre es más difícil, además de la poca visibilidad que puedas tener. Un poco rememorando aquel tiro contra Recoba en Maracaibo, ¿se acuerdan? Ajá. Contra Sí, Uruguay. claro. Bueno, cuando Miki Vitali ve que ya está todo armado, él me mira y yo le digo sí. Sí. Él sabía que tenía que separar al cuarto y al quinto, él era el tercero, y yo ya estaba parado en el espacio que iba a quedar abierto. Porque si me jugaba un paso más a la izquierda y Recoba me la tiraba acá, no me iba a dar tiempo. Entonces, el estar firme y tener la potencia de ambas piernas me dio la posibilidad de llegar. Entonces yo le decía a Samuel, cóbralo tú, cóbralo tú. Y Peñaranda decía, no, lo voy a cobrar yo. Entonces yo acerco a Yangel y le digo, Yangel, como capitán, eres el responsable que lo patee Samuel.
Entonces Yangel pasa frente a él y le dice, patea a Samuel. Y entonces ahí eh, Peñaranda se controló, se tranquilizó y él le hace el gesto a Samuel, pateas tú. Entonces, y lo bueno fue que Adalberto no se separó de la jugada, sino que siguió en la simulación como si él iba a intervenir. Y claro, miren la repetición, el arquero da el paso hacia su izquierda y Samuel patea el palo y era, además que era la zurda de Samuel, era la zurda de, una zurda impecable, una zurda de lujo. Contra Colombia en el primer partido del sudamericano en Chile, se la hizo igual. Con 10 hombres, era un partido de ataque contra defensa, porque nos habían expulsado a un jugador, y Samuel en una falta en el borde del área me mira y me dice, ¿qué hago? La que tú sabes, al palo Y, del arquero. y no es fácil esa situación porque Sosa quizás era de los más chamos, bueno, ya todos eran chamos, estamos hablando de una No, era el sub-20, más joven, pero era el más era el más joven, ¿no? joven, claro. Decirle probablemente la figura de la cancha de tu equipo como Peñaranda, voy yo, y que Yangel tenga también, las tenga bien puestas para decirle, mira, va él. No, es una situación que se vive mucho en un partido de fútbol, que el capitán, que el técnico le diga al capitán, mira, es esto y más nada, y que el jugador te lo cumpla, porque más de una vez hemos visto que la estrella dice, puede venir de donde sea y después me aguanto el zaperoco, pero yo lo cobro. Lo que pasa, Bruno, es que cuando tú llegas a los equipos, las selecciones que llegan a esas instancias finales, están lejos de sufrir internamente choque de egos. Entonces allí Samuel, que era el más joven porque era año 99, que incluso no fue al suramericano, no iba a irrespetar a Peñaranda, que era año 97, y como yo soy mayor que tú, me tienes... No, 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 no. Eso en los equipos ganadores no existe. Eso en los equipos que llegan a jugar fases definitivas, fases finales, eso no existe. Ahí es el equipo, ahí hay un acoplamiento y es un argumento, un aspecto que es más fuerte que cualquier parte técnica, táctica, física. El acoplamiento colectivo desde lo humano, el respeto. Y allí está por encima el equipo que cualquier ego, que cualquier edad. Rafa, falemos portuñol ahora. Valeu? Você quer falar, falamos. Valeu. Rafa, ¿cómo se da eso? Digamos, ¿cómo para nosotros, obviamente, que estábamos afuera, fue de un día para otro? De repente, Rafa Dudamel dirige a un equipo grande de la primera división del fútbol más importante del continente. ¿Cómo se generó eso? ¿De dónde salió? Bueno, al ellos enterarse que la situación venía ya en una ruptura en mi puesto en la selección, ellos ya hacía un par de meses atrás habían mostrado algún interés que nosotros no habíamos aceptado y, y luego de mi decisión ya tomada, aunque no se había hecho pública todavía, ellos se habían acercado a conversar. Yo les pedí en su momento que me dejaran finalizar el tema de contractual con la federación como correspondía. Digamos que en medio de 24 y 31 no, sentí que no era el momento de, de- 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 de hacer pública aquella decisión, aunque era un secreto a voces que ya no continuaba. Y luego que ya me pude dar por terminado el capítulo de selección, entonces empezamos a hablar, empezamos a conversar, a analizar y bueno, tomamos esa linda opción que fue muy corta, muy atípica. eh, Cometí dos errores puntuales que llevaron a que las cosas no salieran como hubiésemos querido, como se hubiese planificado. La primera y la más importante creo que fue el no haber digerido mi salida de la selección, el no haber cerrado
digámoslo de alguna manera, ese amor para tú empezar Sí. otra relación. Eh, Emocionalmente estábamos muy envueltos en todo lo vivido, lógicamente, teníamos un sentido de pertenencia muy fuerte, tenemos un sentido de pertenencia por la selección de nuestro país muy fuerte, no hay que estar ahí adentro para sentirlo, una identificación muy fuerte, nos habíamos marcado un objetivo grandísimo y ese fue el primer gran error. Para mí el primer gran error fue ese. Y segundo, y segundo, el no haber, fue más la emoción luego aceptar, o sea, qué lujo, salimos de la selección e inmediatamente tenemos Atlético Mineiro para Mm. escoger. Y no analizamos el contexto con la profundidad que requería. No analizamos el contexto con la profundidad que requería, partiendo de la cantidad de entrenadores en poco tiempo que habían despedido, el cambio generacional que debía tener el equipo, un equipo muy grande en edad y que había que reestructurarlo, el poco tiempo para trabajar antes de comenzar a competir. Arrancamos a trabajar el 8 de enero, ya el 20 estábamos comenzando a competir. El 20 no, una semana antes, sí, el 21 o Mm. 26 jugamos la Copa Suramericana y ya habíamos jugado 3 partidos El del torneo. torneo estadual, del Campeonato Mineiro. Tienes escasos 10, 15 días para acondicionar un equipo que sería el menor problema, siempre y cuando tú tengas un elenco totalmente conformado. Entonces, el no haber analizado profundamente el contexto tan distinto al que nos íbamos a enfrentar, fueron esos dos errores lo que nos llevaron a nosotros a no haber conquistado como la teníamos soñada. A ver, Rafa, yo he estado cerca de muchos entrenadores venezolanos. Por supuesto, Rafael Dudamel, Noel San Vicente, César Farías, los he visto entrenar, he visto acá en los Estados Unidos ya también. Y puedo dar por sentado que el entrenador venezolano no solo tiene la capacidad de dirigir, sino algo más y trabaja fuerte. Y lo primero que uno leía a la distancia era que se te acusó de alguna manera de militarizar la concentración, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿pero qué? El futbolista brasilero es vago, no quiere trabajar. Y después empecé también a revisar que lo que tú decías, ¿no? Que en ese equipo estaban pasando cosas particulares antes de tu llegada que yo desconocía, porque evidentemente no es un fútbol al cual uno está 24 horas al día dedicado, ¿no? Pero esa acusación, ¿cómo la tomas? ¿Sientes que hay algo fuera de lugar? Lo que se decía en los medios y sobre todo creo que también vino de parte de la dirigencia. Repito, el técnico venezolano trabaja fuerte, sí, pero trae sus resultados, ¿no? No era un tema de trabajar fuerte. Ha sido tendencia en este tiempo de cuarentena que los jugadores, que han habido jugadores que salen a hablar y a criticar. Aquí en Colombia salieron algunos a criticar el proceso de Peckerman. ¿Quiénes fueron? Los que nunca o poco jugaron. Mm. En el tema de selección nacional de Venezuela, salieron algunos también a criticar mi gestión. ¿Quiénes fueron? Los que poco o nunca estuvieron. Y en Brasil fue igual, en Brasil fue igual. Eh, fue una declaración aislada porque a los días recibí no menos de 15 mensajes de sus compañeros disculpándose, avergonzados por lo que él a título personal había declarado. Entonces, a ver, yo recuerdo que tuve una conversación con la junta directiva y mi cuerpo técnico, dentro del respeto, pero de una manera muy jocosa. Recuerdo que le dije al presidente, presidente, usted me entregó a mí un club social, sí, esto es un club social, ¿sabes? Donde tú compras tu acción y puedes ir los días o vas a la piscina o juegas cuando quieres jugar o comes. Bueno, usted me entregó a mí un club social. Y él se moría de la risa. Y entonces, claro, él me decía,
vaya poniendo orden en la medida, paulatinamente, y fuimos poniendo, organizando, ordenando de acuerdo a la manera profesional que nosotros aprendimos y que va en los códigos del fútbol. O sea, para mí, qué tan militarizar puede ser el que todos comamos a una misma hora en un Mm. mismo lugar. Por ejemplo, ¿qué tan militarizar puede ser que la podóloga o el jefe de seguridad no coma en la misma mesa con los jugadores? Y no es y no se trata Discriminación. de ningún tipo de discriminación, sencillamente en la intención, en la idea de hacer equipo, hay espacios que son de los jugadores en integración entre ellos. Y entonces a eso hacía referencia este muchacho. Porque yo recuerdo cuando él llegó al equipo, que fue uno de los que más tarde llegó, o que más tarde le autorizaron su permiso para jugar con un Atlético, porque creo que sus derechos deportivos pertenecen al Chelsea. Entonces llegaba con su padre. Y yo le decía, no, pero dile a tu papá que pase y coma, almuerce con nosotros. Y, o sea, haciendo todo de manera muy familiar. Lo que pasa es que, claro, sí, tú luego revisas cuántos años tenían sin ganar algo. 5 años, 7 años después que ganaron la Copa Libertadores con Ronaldinho. Mm. Mm. Y de ahí para acá vivieron de eso. Y no estuvieron nunca cerca de ganar algo más. Entonces había que retomar ciertas normas, pero que fue normal para todos. Además que siempre lo hicimos con una comunicación muy alta, muy grande, con todo, desde los capitanes a todo, e íbamos hablando. Como también nosotros cedimos mucho, cedimos. eh, Nosotros, por ejemplo, nos gusta que nuestros equipos puedan a las 9 de la mañana, el día del partido, dependiendo del horario, por supuesto, bajar y desayunemos todos juntos. Desayunar el día del partido, la comida más importante del día, cenas a las 8 9 de la noche, hasta las 9 de la mañana, 12 horas sin comer. Venga, el día del partido, bajemos, desayunemos juntos. Profe, preferimos dormir. Entonces, claro, al principio a mí me chocaba esto. Pero después cuando empezamos a jugar domingo, miércoles, domingo, jueves, domingo, miércoles, domingo, jueves, yo también prefería quedarme durmiendo que bajar a Claro, desayunar. claro. Entonces fuimos entrando, ¿verdad? En ese contexto, fuimos entrando en esa forma lo fuimos acordando mutuamente, sin ningún problema. Por eso digo que eso fue un hecho aislado que, que normalmente quienes están saliendo hoy a dar ese tipo de declaraciones, los que no estuvieron o los que jugaron muy poco. Eh, Y cómo evalúas la experiencia, Rafa? Porque imagino que para ellos también era, no sé, digamos, cómo lo describirás tú, pero el campeonato brasilero es un torneo muy particular, muy largo, se juegan muchos partidos, tienes un torneo por acá, el otro por allá, la Sí, muchos idiosincrasia, viajes largos. exacto, los viajes, los traslados dentro del país y la idiosincrasia que representa para los brasileros el deporte más importante, dirigir a un club popular como Atlético Mineiro. Me imagino que la sorpresa de ellos, primero, si viene un venezolano a dirigir, ¿no? Con el estereotipo, pero después también, ¿cómo es la experiencia de dirigir a un equipo como ese, campeón de Copa Libertadores? Digamos, ¿cómo lo evalúas después? No, siempre nos trataron con mucho respeto y con un gran reconocimiento. Por supuesto que el haber jugado la Copa América de Brasil, que estaba Mm. reciente allí en Brasil, el habernos tocado contra Brasil, el haber empatado 0-0 después de que los últimos partidos le habían hecho 30 goles entre todos sus rivales, eso nos hizo llegar con un reconocimiento importante, no solamente por la selección, sino por lo hecho en los campeonatos juveniles, en la anterior Copa América, por lo hecho en eliminatoria. Entonces, nosotros no llegamos como unos desconocidos y bueno, y venezolanos a dirigirnos a nosotros. No, 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 en ningún momento. Siempre hubo un reconocimiento y un respeto a la altura de lo que era nuestra carrera y el club como tal. Y después fue una experiencia
especial, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia muy bonita, porque además, si tú te pones a ver los números, teníamos un 50 y tanto por ciento de rendimiento, con dos eliminaciones puntuales que marcaron nuestro despido, producto de lo que ya hablamos antes, el no haber tenido un equipo conformado desde el primer día y que se iban incorporando paulatinamente y fuera de forma. Entonces, pero apartando esa amargura que haya sido poco tiempo, la experiencia fue muy enriquecedora, porque de lo vivido, positivo y más negativo, sacamos un aprendizaje como cuerpo técnico muy grande, porque esa no va a ser la primera ocasión que vamos a dirigir un club internacional. Para lo que viene, no solamente entendimos que debemos ser mucho más exigentes a la hora de conformar el equipo, sino en la parte contractual. En la parte contractual también hay que ser muy estrictos allí para que el dirigente sienta realmente el compromiso de llevar adelante la planificación realizada. Rafa, Venezuela, Brasil, Colombia. ¿Cuál prensa es más intensa? Venezuela, Brasil, no, las dos, las tres. Quizás por el éxodo de periodistas de primer nivel que ha habido en nuestro país, hoy hay una generación de periodistas muy jóvenes en Venezuela que van alcanzando ganarse un espacio. Ustedes que marcaron una pauta importante mientras estuvieron en Venezuela, hoy lo hacen internacionalmente y desde afuera también para Venezuela, eh, le, le da ese espacio a estos periodistas jóvenes que van formándose con mucho criterio, pero que todavía no han alcanzado esa fuerza para crear una gran matriz de opinión si no están bien respaldados por la editorial en la que puedan trabajar o por el espacio en el que puedan estar ocupados, más respetados y reconocidos por los criteriosos que fueron desde un primer momento. Además tuvieron también la fortuna, y corríjanme si estoy equivocado, de crecer al lado de referentes importantes. Claramente. Eh, Colombia y Brasil, la prensa es fuerte, es exigente, es criteriosa, te Claro. habla de fútbol, te fundamentan sus interrogantes, sus críticas, y eso es bueno para el entrenador, porque uno no solamente tiene que prepararse para el partido, por el rival, para tus jugadores, te llevan a prepararte también para una rueda de prensa, que forma parte de mi trabajo. Rafa, vamos a ir cerrando. No sé si Bruno tienes alguna pregunta más para Rafa antes de cerrarlo. Simplemente decirle a Rafa o preguntarle, la última vez que te vi, Rafa, fue acá en Miami y te pregunté por Peñaranda, ¿no? No se había lesionado, si no me falla la memoria, antes de la Copa América, tuvimos en rueda de prensa un buen debate. Estamos a tiempo todavía de ver al Peñaranda, que yo sé que tú conoces, yo veo el talento del chamo y creo que hay algo, pero no lo he podido ver y sé que tú lo tienes bien marcado porque lo conoces más que yo, por supuesto. ¿Estamos a tiempo, Rafa, de verlo? Sí, yo lo conozco desde que tenía 15 años. Peñaranda, recuerdo, fui a un campeonato nacional cuando era técnico de la sub-17, fue un campeonato nacional allá en Maracay, en el club argentino, un tierrero enorme, ahí se jugaba el torneo sub-17. Y de ahí, en mis apuntes, lo referencié y recuerdo que el scouting de- del Real Sport, sí, del Real Sport, todavía no era Deportivo La Guaira, un argentino que no había ido al torneo y me llamaba, que le diera el nombre. Y bueno, pero tú eres bravo, o sea, te pagan para esto y no viene. Y le di, de esa selección de Mérida, le di tres nombres, entre ellos estaba Adalberto. Y así empezó su historia. Pero estamos a tiempo, él está a tiempo, pero depende de él. Él nació tocado por la varita mágica de aquellos que tienen
la gran suerte, de las grandes oportunidades, una y otra y otra. Claro, llega un momento que la vida te dice, se te acabaron las oportunidades, ahora son para otros. Él todavía está a tiempo y él lo sabe, él lo reconoce, lo he leído en algunas entrevistas y él sabe que ha perdido un tiempo importante a su espalda, todavía un poco de crédito, todavía un poco de crédito. Su edad le da esa posibilidad. Rafa, Y deseo que Todos, sea así todos, todos. porque es un grandísimo jugador. ¿vas a dirigir pronto o te vas a tomar un tiempo más? Ya estoy listo, ya estoy descansado, yo creo que demasiado, eh, ya hemos recargado, pero, pero bueno, los tiempos de uno no son los tiempos del fútbol, aquí no es cuando uno quiera. No hemos tenido ofertas concretas sobre la mesa para analizar. Sí tenemos rumores de Colombia, de México, de Chile, pero es momento de nuestro representante trabajar. Es momento de nuestro representante trabajar. Hay unas condiciones normales para poder llegar y no tengo la urgencia, la premura de querer dirigir porque ya no me quieren en casa. No, todavía no me han corrido. Pero si no me corrieron en los primeros 15 días, ya no me corren más. Eh, pero bueno, si quisiera estar pronto en la actividad nuevamente. Bueno, Rafa, no sé si Bruno lo sabe, pero Rafa canta vallenato. No sé cómo le ha ido aquí en Colombia con el vallenato y con Diomedes. ¿Estás escuchando mucho vallenato o no? Normal, ¿sabes? Normal, hay días de vallenato, hay días de salsa, con mis hijos hay muchos días, muchos momentos de música venezolana. Yo te puedo decir que mi hijo menor, El Salvador, no se duerme sin la vaca mariposa, no se duerme una siesta sin la vaca mariposa. Y aprovecho en muchos momentos con ellos para meterles esa semillita de la música venezolana. Todo tiene su momento, ¿no? Dependiendo también de los compañeros. Pero ya me doy cuenta siempre que esa te marcó, esa te marcó. Esa me marcó. Pero Sí, Rafa, sí. antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta aprovechando la confianza que tenemos. Y para que, digamos, para que de una vez se acabe el rumor, o sea mentira, o sea verdad. ¿Es verdad que tu hija diseñó la camiseta de la selección nacional? No, 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 no. No, no, no. Para nada, para nada. En algún momento, conversando, le dije, mira, ¿por qué no eh, dentro de lo que vas estudiando puedes ayudarnos con esto? Porque yo había sido invitado a Italia para la presentación del convenio, pero no, es una marca que tiene todo, una estructura, no solamente de producción, sino de diseño, que no era necesario. Rafa, Todo, todo lo que ¿qué? se dice, ¿no? Sí, 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 por eso, por eso. Sí, Oye, que lo dijera él cuando mismo, las porque cosas, cuando las cosas no, cuando las cosas no han salido bien, entonces todo el mundo elude responsabilidades. Todo el mundo elude responsabilidades. Hay un paso antes. ¿Cómo llegó Gibova a la federación? Recuerdo que estábamos en una concentración en Mérida y llegó el representante de Gibova en Venezuela al hotel a decirme que si le interesaba la federación, y yo no, mira, seguramente va a interesar porque se termina con Adidas y tengo entendido que hoy no tienen propuestas o alternativas sobre la mesa. Yo te voy a poner a conversar con las personas indicadas. Y sí, fue a mí a quien en un primer lugar se acercaron para hacerme ese planteamiento y después eso pasó a manos del presidente y la Junta. Que puede que al día de hoy la marca
no haya cumplido con las expectativas, ¿sabes? A nivel de diseño y todo lo que esperamos nosotros como selección. Puede que la marca hoy no haya estado a ese nivel de nuestros jugadores que vienen de Italia, España, China, Brasil, de las mejores ligas del mundo. Pero yo conocí las instalaciones de la marca y no sé si lo vayan a hacer o no, pero creo que sí están en capacidad de producirle para la selección nacional, para nuestro vino tinto, una indumentaria de mayor nivel, que esté a la altura de nuestra selección. Ojalá, ojalá y puedan hacerlo, porque después de haber conocido la estructura de ellos como empresa, creo que sí están en capacidad de poder hacerlo. Ojalá y corrijan. Rafa, qué gusto que hayamos podido estar todo este tiempo hablando, conversando, sabiendo que está todo bien, que estás tranquilo en tu casa, con tu familia. La verdad es que te agradecemos mucho la posibilidad de poder hablar contigo mano a mano y de que nos hayas regalado todo este tiempo. No, Octavio, Bruno, para mí ha sido realmente un gran gusto. Feliz de haber compartido con ustedes, feliz de saber que están muy bien y orgulloso que internacionalmente nos vayan representando de gran manera con su calidad y con su experiencia y ese don de gente que siempre les ha caracterizado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Un abrazo. Antes, Chao. antes de cerrar, queremos que le mandes un saludo a Fernando Arriaza, que quería estar en la entrevista y seguro te iba a poder hablar de béisbol, pero no se dio, así que Me hubiese gustado poder compartido con él, pero bueno, no estuvo Fernando. Un gran abrazo, sé que mucho de este espacio, de esta iniciativa es tuya y muy agradecido. Estás muy bien acompañado, así que no dejes que te pongan la música, pero disfruta estos grandes profesionales.